Bueno, pues al final vamos a hablar de qué pasó con los tres jerarcas que organizan el genocidio. Los tres murieron al poco tiempo, pero no porque los condenara un tribunal de justicia. Y vamos a hablar también de la memoria del genocidio, ¿no? Habíamos mencionado a Kemal Pasha, Talat Pasha y Enver Pasha. Bueno, a Kemal y a Talat los matan los miembros de una organización armenia que montan la llamada Operación Némesis, que consistía en que fuera un pistolero, buscara al responsable y lo matara. Y así fue como acabaron Kemal Pasha y Talat Pasha. Enver Pasha murió en combate. Enver Pasha muere luchando al frente de sus hombres en el Asia Central durante la Guerra Civil Rusa. Combate contra los bolcheviques y paradójicamente en una unidad a cargo de un oficial armenio, pues Enver Pasha cae en combate. Cae en la zona de Dushanbe, cerca de Tayikistán. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, hubo algunas condenas, sí, en los llamados procesos de Estambul o de Constantinopla, pero en general no fue solamente la impunidad jurídica, fue el silencio sobre la memoria del genocidio. Había varias razones. En primer lugar, la nueva República de Turquía consideró que había habido una sublevación y que por lo tanto lo que había habido es una represión de los armenios que se habían sublevado. Es cierto que en los últimos años esta estructura narrativa ha sido matizada. Se ha reconocido que hubo un sufrimiento armenio, pero no se ha hablado de genocidio. Y oficialmente hay un rechazo de aceptar o de considerar que hubo un genocidio. Junto con eso hubo dos factores más. En la Unión Soviética, donde la doctrina política oficial era la fraternidad solidaria de los proletarios, era muy problemático plantear que los armenios habían sido víctimas de otros pueblos que también estaban dentro de la Unión Soviética. Por ejemplo, de una parte de los azeríes, los azerbaiyanos más que los azeríes. Hay una República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Hubo azerbaiyanos que participaron en el genocidio armenio y era muy delicado plantear que los de una República Socialista Soviética habían participado en un genocidio contra los de otra República Socialista Soviética. Había pues un silencio impuesto por la política. Había otro factor. El recuerdo de un genocidio implica que el genocidio entre en el discurso cultural. Implica una literatura, un cine, fotografías, pintura. Y en las comunidades armenias no se olvidó, pero el genocidio armenio no entró en el discurso cultural. De hecho, se hizo una película durante los años del genocidio. Se tituló Subasta de Almas, aunque también a veces se la encuentra con un título en inglés, Ravished Armenia, la Armenia violada, a partir de las memorias de una superviviente. Era un tema delicado. Una película que cuenta la muerte de cristianos a manos de los otomanos musulmanes. Se estrenó en los Estados Unidos. Se vio una vez. Pero cuando llegó el momento de comercializarla en el Imperio Británico había un problema. ¿Cuáles podían ser las consecuencias de comercializar una película donde podía interpretarse o se podía considerar que había un ataque a los musulmanes? ¿Cuáles podían ser las consecuencias, por ejemplo, en el Imperio Británico, en los territorios islámicos, en el Oriente Medio, en la India? Es decir, cuando se trató de llevar Hay un libro publicado con este título, Ravished Armenia o Subasta de Armas, publicado por la superviviente, que se comercializó, pero por ejemplo no entró en el cine. Y cuando se ha tratado de hacer películas acerca del genocidio armenio, las ha habido. Ararat, de Atom Egoyan, por ejemplo, hubo un intento de hacer una versión cinematográfica de los 40 días de Musadag, que iba a comenzar siendo una gran superproducción y terminó convertida en una película casi de serie B, porque fueron rebajándose los estándares de pretensión. Claro, implicaba tocar un tema muy delicado en la Guerra Fría. Implicaba enfrentarse con autoridades nada menos que de la República de Turquía. En plena Guerra Fría, años 70, 80, 60.
Bastante fue el movimiento de los armenios en la Unión Soviética que lograron un memorial en Yerevan, en Chechena-Kabert, donde cada 24 de abril acude gente de toda Armenia y de la diáspora a conmemorar, a lamentar el genocidio. Por eso la memorialización del genocidio armenio es algo, voy a poner unas comillas, ¿no? Es algo relativamente reciente. No me refiero a la memoria se mantuvo en las familias, en las comunidades, pero sí la memorialización en una sociedad. España en esto llega tarde a su cita con la historia. España todavía no ha reconocido oficialmente el genocidio armenio. Llega tarde a su cita con la historia. España, aquí están los testimonios de los diplomáticos españoles. España debería atender a lo que sus propios diplomáticos decían. Ha habido otros países donde el genocidio armenio no solamente se reconoce, sino que hay conmemoraciones oficiales. El caso de la Argentina, el caso de Francia. Allí donde las comunidades armenias han tenido la oportunidad, ha habido un intento de memorialización. Hay resoluciones de parlamentos regionales, hay resoluciones de ayuntamientos. Poco a poco, la memoria del genocidio armenio va entrando en el discurso público, en particular en Europa, donde los armenios han sido tan importantes en algunos países como Francia, por ejemplo, como Italia. La presencia armenia en Venecia es muy antigua, el convento de San Lázaro de los Armenios, por ejemplo, uno de los centros de estudio de la cultura armenia, incluso hoy, en Portugal, donde se establece un gran empresario armenio, el señor Gulbenkian, que se establece con todo su patrimonio, con su fortuna, crea una gran fundación. Sin embargo, todavía es necesario hacer un esfuerzo para que la destrucción de las comunidades armenias en el Imperio Otomano, primer pueblo en convertirse al cristianismo, heredero de una civilización milenaria, pueblo de pintores, de escultores, de músicos, que sufrió una destrucción radicalmente injusta, tenga el reconocimiento público y la memorialización pública que merece. Desde una perspectiva de fe, es difícil encontrar ejemplos tan claros de un pueblo identificado con la pasión, con el Gólgota, con el Calvario, la crucifixión de un pueblo en la historia, donde la vida de fe, la identidad religiosa y la cultura van tan intrínsecamente unidas que la destrucción de una implica necesariamente la destrucción de otra. La tragedia de las comunidades, de las minorías cristianas en el Oriente Medio, tiene en la destrucción de los griegos, de las comunidades griegas, la destrucción de los siríacos, el llamado Saifo, y en el genocidio armenio, tres de los ejemplos más claros de la tragedia que en la modernidad han vivido esas minorías cristianas. Quería terminar con una cita de una noticia publicada en el periódico Türkçe Estambul el 25 de marzo de 1919. La Gran Guerra acababa de terminar, el armisticio de Mudros había sido unos días antes, unas semanas antes, en 1918, en octubre de 1918, esto es marzo del 19, y en este periódico se publica lo que se tituló como un trágico y espantoso documento. Este documento contenía 10 artículos que recogían las instrucciones de la Oficina Central del Comité Unión y Progreso a la Organización Especial, ese cuerpo creado para ejecutar las matanzas de los armenios. Y entre otras medidas, ese documento que publicaba la prensa, ese periódico, decía: se debe preparar a la opinión pública musulmana a través de los medios apropiados. Hay que aplicar medidas de aniquilación a los maestros de las escuelas y especialmente a los hombres menores de 50 años. Y hay que aniquilar a los hombres en servicio en el ejército bajo una manera apropiada. ¿Por qué tenemos que estudiar historia? O sea, ¿por qué más de 100 años después del genocidio armenio, este año, el 24 de abril, se van a conmemorar 110 años, 2025? ¿Por qué hay que seguir estudiando? En primer lugar, porque hay algo que la historia del genocidio armenio nos enseña de la modernidad. El desarrollo tecnológico, la deshumanización del hombre, la extensión de la idea de las vidas sin valor, el nacionalismo radical, terminan conduciendo a esto. Hay un camino al genocidio. Esto también es hijo de la modernidad.
¿Esto quiere decir que es un hijo directo? No, no, es un hijo torcido, es un mal hijo. Pero es un hijo de la modernidad. Esto pasó en nuestro tiempo. Esto pasó en el siglo XX, en el siglo de la ciencia, del desarrollo científico, de las universidades. Cuando no se pensaba que esto fuera posible, esto se perpetró. Y fue en el siglo XX el que prefiguró genocidios que vendrían después, exterminios que vendrían después, matanzas que vendrían después. El uso de los ferrocarriles, la matanza de hombres, mujeres y niños desarmados, la utilización de la tecnología, la utilización de las redes de comunicaciones. Cuando Meshrod Mashtosh escribe la primera frase en el alfabeto armenio, él toma una cita del libro de los Proverbios, ¿no? Él toma Proverbios 1, versículo 2, que dice: para aprender sabiduría y doctrina, para entender sentencias inteligentes. Para esto se nos ha dado la memoria, para esto se nos han dado los libros, para aprender sabiduría y doctrina. La Iglesia ama la historia, porque hay algo que la historia nos dice no solo de nosotros, sino de la presencia de Cristo en la historia. Aquí hay un Cristo crucificado en la historia. Aquí hay un pueblo crucificado como Cristo fue crucificado. Inocente como pueblo. Uno pudiera pensar, no, pero los hombres se sublevaron. Las mujeres se sublevaron, los niños se sublevaron. Los ancianos se sublevaron. Los que iban descalzos, famélicos, sedientos, enfermos por los deseos de su vida se sublevaron. La muerte es radicalmente injusta. Es el siervo doliente. Es Cristo crucificado. Cuando pensamos, entonces, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Cómo fue esto posible? Uno puede verlo directamente y es imposible entender nada. No creo que haya ningún historiador, no creo que haya nadie que se dedique al pensamiento, al estudio, a gente mucho más brillante que ha estudiado esto, que pueda mirar directamente al genocidio armenio y no romperse por dentro. Yo creo que la única forma de mirar esto es a través de la cruz. Es a la sombra de la cruz. Cristo fue crucificado y el pueblo armenio fue crucificado en la historia. Ahora hay que tratar de que no se olvide de que se le haga justicia.